Así que ya lo sabes, seamos parte de esta campaña de amor entre todos nosotros a nivel mundial. Y justo el amor también nos lleva a estas cosas maravillosas. ¡Hola! Ya llegó Zorrito y es que hoy día vamos a hablar de un tema que es muy importante. Muchas veces pasan situaciones que no queremos con diferentes veterinarios o a veces pues hemos tenido malas experiencias. Entonces, ¿cómo sabemos cómo escoger a un buen profesional de la salud veterinaria para atender a nuestros peluditos? Eso pues no es una decisión fácil, pero nosotros tenemos la solución porque nuestro experto Paco Colmenares, él es director de Best Friends México, ha venido a decirnos cómo le hacemos para estar tranquilos con la salud de nuestros cachorros, gatitos y demás. Qué gusto saludarlos como siempre. Igualmente. Placer poder platicar Paco de esto porque sí es muy importante identificar qué es lo que necesitamos, necesita nuestra familia con la configuración que tengamos, cuántos perros, cuántos gatos, qué edades y tener lugares de emergencia. Algunos necesitan estar un poco más lejos, otros necesitan ser de más rápido contacto, entonces hay varios detalles ahí. Y sobre todo que sea a las 24 horas, ¿no? Porque de repente tenemos un médico de confianza y no está todo el tiempo. ¿Y qué hacemos en las madrugadas que luego siempre pasan cosas graves? Sí, lo ideal es que tengamos un médico de confianza, como dices, un médico de cabecera, como dicen incluso con los niños. Lo mismo pasa con los perros, es muy conveniente que el veterinario lo conozca el mayor tiempo posible. A veces nos mudamos, a veces por algo se puede romper un poco la confianza. Es muy importante estar tranquilos de que también en el caso de los veterinarios se vale pedir una segunda opinión cuando un diagnóstico no nos convence o nos asusta, porque el asustarnos por un diagnóstico severo o con potencial de ser severo, una enfermedad grave, es normal que como tutores, como papás nos asuste. Entonces vale la pena ser muy claro con un médico y aunque sea tu médico de cabecera de toda la vida, decirle voy a buscar una segunda opinión. Y entonces viene él, sería importante que esa segunda opinión a lo mejor sea de un especialista. Entonces vale la pena identificar en nuestra zona, en un rango de unos 5 a 10 kilómetros, y en el caso de la ciudad yo diría cuanto menos mejor, porque sabemos que el tráfico... es muchísimo. Tráfico puede ser de una hora o 40 minutos a veces, entonces yo siempre recomiendo que tengamos a la mano o el conocimiento pleno de la clínica o el veterinario más cercano. El que tiene emergencias sí es el más cercano. Necesitamos poder correr si se puede, literal correr, ¿no? Llegar a pie. Y que además sea de preferencia 24 horas, pero si no, por lo menos que sepa atender urgencias. No todos los médicos están listos para ello, podrían hacerlo, pero algunos tienen especialidad en urgencias veterinarias. Entonces siempre es conveniente eso, además de las clínicas especializadas dependiendo de lo que tengamos en casa, perros o gatos. ¿Cómo sabemos, Paco, entonces, que al llevar a nuestro perrito a un nuevo veterinario, porque nos cambiamos o porque el perrito es nuevo en casa, no es el adecuado? O sea, decir, este no, ¿hay alguna red flag, como le llaman ahora, una bandera roja que nos indique eso? La única red flag que yo diría que es absoluta es que no sea médico veterinario. Y parece una obviedad, pero desafortunadamente hay muchas personas que llegan a usurpar la profesión del médico veterinario porque tienen una estética, porque tienen una pensión, porque saben mucho de perros y poco a poco empiezan a poner desparasitantes, poner una vacuna, encuentran la forma de que se los... Sí, esa sería para mí la única red flag total. Lo demás es un poco un asunto de comodidad. Un médico veterinario que está titulado, eso también debe ser importante, no hay que tenerle miedo también a preguntar, si no está a la vista su título, preguntar la primera vez que llegamos si podemos ver su cédula. Hay algunos que en algún momento nos da pena o creemos que se puede ofender el médico, pero si no está a la vista es una pregunta completamente válida. Por esta parte sobre todo, es una forma también de cuidar a los médicos veterinarios y de validar su profesión, el saber separar y reconocer que se requiere una cédula profesional y un estudio muy serio antes de atender, ¿no? No, y es que hay experiencias que son muy duras. De repente a usted en casa también le ha pasado alguna experiencia. Por ejemplo, la perrita de mi sobrina estaba mal de los riñones, tenía como una infección urinaria y les dieron una cantidad de medicamentos antibióticos que en vez de la perrita sanarse de la infección, terminó muriéndose por el hígado. Le destruyeron el hígado con los antibióticos. Entonces, realmente no está regulado. No es como cuando vas a un humano y vas y denuncias negligencia. ¿Qué hacemos cuando pasan estas irregularidades? ¿Cómo nos defendemos frente a lo que ha sucedido? Tenemos todo el derecho de tener expediente del caso que estamos llevando, de nuestros chamacos.
Entonces, siempre es importante, después de cada consulta, pedir o que la receta o una copia del expediente de lo que se generó en ese momento, poder llevárnoslo a casa. Porque además es muy bueno que los tutores seamos tan conscientes que llevemos también en casa un registro, que vayamos llevando un folder, un portafolio en donde vamos llevando el historial médico de nuestros animales. Porque si nos mudamos, si se requiere una emergencia en otro lado, debemos tener esa información. Cuando vas teniendo ese registro es mucho más fácil poder llegar primero con otro médico y después, si es el caso, se puede hablar de instancias legales que, como bien dices, no hay todavía, está creándose un consejo para revisar estas cuestiones médicas, pero sobre todo como consumidor, porque en este momento legalmente así se ve, como consumidor tenemos derecho a exigir respuestas y soluciones. La verdad, yo tengo que decirlo con toda claridad. El número de negligencias médicas reales es mucho menor de lo que la gente cree. Muchas veces hay muchísimos casos que se acusan negligencia médica y la realidad es que, primero, la biología no tiene palabra, dicen los veterinarios. No se puede prometer o garantizar que un animal va a mejorar, no importa lo que se haga. Y a veces el tratamiento conjunto, es decir, lo que el veterinario y lo que sucedió en casa, si se siguió el tratamiento, si había otros factores que no nos dimos cuenta, pues no empatan y los animales no llegan ahí. Es importante que la gente no tienda a pensar luego que se trata de un manejo negligente, sino que hay muchos otros factores. Y no nada más en caso luego hay muchos veterinarios que sí son malos, la verdad, pero también se dedican a cuidar perritos. Acaba de pasarle a una amiga que dejó a su perrito cuidar y de repente ya fue por él y dijo, no, es que está ocupado. ¿Cómo que está ocupado? Dame a mi perrito. No, ya lo había desaparecido, nunca se lo quiso dar. Entonces, por eso es la importancia de verificar sus datos, porque yo te cuento una experiencia de un doctor que era esposo de mi tía y era veterinario según, y no es cierto, era actor, y puso una disque veterinaria, sacó papeles falsos, y él nada más ponía las vacunas con agua. Entonces, por eso, ¿cómo podemos verificar que sea auténtico, doctor? Sí, absolutamente, de verdad. O sea, qué bueno que lo mencionas. Es que es muy común, desgraciadamente, que muchas personas se visten de médico veterinario. Y además, eso lo digo yo, vistiéndome como, o sea, no porque yo traiga un uniforme, una filipina, algo que parece, ya es suficiente. Hay que pedir la cédula, hay que pedir el título que esté claro y nos llevamos esa información y lo verificamos en casa, en la Dirección General de Profesiones o en la página de internet que se encarga de eso. Uno mete la cédula y el nombre aparece si en realidad el médico veterinario estudió eso y se tituló. Muchos también además se quedan a la mitad y de todas formas tratan de ejercer, ¿no? Porque hay cosas que parecieran sencillas, pero no. El médico tiene que estar titulado, la cédula tiene que estar pública, eso es muy importante. De todas formas puede haber errores, sí, pero ya te quita muchísimo de ese margen. Y luego está además que puedes consultar las especialidades. Si tu perro tiene algunas condiciones, hay especialidades estudiadas también que vale la pena saber dónde está un médico especialista en. Hay muchos perros que padecen problemas de piel. Es importante que sepas dónde hay un dermatólogo veterinario, porque a veces los problemas de piel se desatan de un día al otro, con algo que comió, con algo que lo tocó, y el problema de piel puede llegar a inflamar orejas, a hacer una comezón muy fuerte, y hay que ir relativamente rápido. O lo que decía Leslie, que de repente tiene un problema de riñones y no sabe si le mandan, le pasó también al mío, le mandaron todos los medicamentos y después ya no hubo nada que hacer con sus riñones. Yo sí también les diría, si de repente a la primera o segunda consulta, sobre todo cuando es un médico nuevo para nuestra mascota, le recomienda inmediatamente un tratamiento fuerte, ¿no?, de varios medicamentos, vale la pena pedir una segunda opinión. A veces algunos médicos son un poco más preocupones y se van de acuerdo al libro, ¿no?, lo que deberían recomendar o recetar, pero no alcanzan a tomar en cuenta o no reparan lo suficiente en las cuestiones de casa, las circunstancias, cómo lo tratamos, cuánto lo cuidamos, y dejan algunas sospechas que para ellos sería normal porque conocen a la mayor parte de la gente que conocen o clientes que tienen, son un poco más descuidados, son estas personas que los tienen en patios y azoteas y no saben que yo soy todo lo contrario, que yo lo cuido todo el día, que conmigo no ha pasado nada de eso y no hay necesidad de recetar estas cosas porque puede descartar estos factores, ¿no? Entonces sí, con muchos medicamentos hay que tener cuidado, son muy sensibles, perros y gatos ambos, a varios de los componentes que se tienen que recetar con mucho cuidado. Pero si se recetan y se inician los tratamientos, hay que ser muy cuidadosos y mantenerlos. También algunos se quitan antes y es riesgoso. Oye, nosotros dejamos de ir con un médico veterinario por, escúchelo bien, y los que son doctores también, maltrato. Y fíjense, no nada más
nuestra mascota. Resulta que llevábamos nuestro perrito para un tratamiento y veíamos primero una manipulación un poquito ruda, un poquito más exagerada de lo contrario. Pero luego ya se puso peor que cuando en un momento bajamos al perrito de la mesa de donde está y el perrito estaba tan estresado que se hizo popis ahí mismo. Y la veterinaria volteó y nos dio una regañada a nosotros que no lo deberíamos de traer así sin correa para que si vemos que algo pasa lo saquemos inmediatamente. Y luego le preguntamos, oye, todavía está un poquito mal. Pues ustedes son demasiado desesperados, espérense. Empezó a regañarnos y dijimos, última vez que venimos con doña Gruñona, era muy buena veterinaria, pero era muy gruñona. Sí, estos tiempos han cambiado Sí. y los médicos tienen que entenderlo, lo van entendiendo en la mayor parte bastante rápido, pero los de la vieja escuela tienen que entender que hoy en día los animales no son ya lo que eran antes, ya no son solamente no tienen este aspecto tan utilitarista, sino que son parte de la familia, Sí. nos causa temor, ansiedad, miedo, tenemos derecho como clientes a tener emociones también complejas, no están obligados a ser psicólogos de la persona, pero sí a leer las emociones del tutor, porque necesitan aliarse con el tutor. Y es que además tú estresas a un animalito y obviamente se va a enfermar muchísimo más porque su sistema inmunológico está muy relacionado, ¿verdad?, a cómo se siente. Otra cosa importante, Paco, ya que estamos hablando de la salud y de cuando un animalito se enferma, la automedicación, que también pasa mucho. Ay, que se le aflojó el estómago. No, pues este medicamento de humano para las diarreas se lo voy a dar. Ay, que le duele o que se peleó y lo mordieron. No, que le doy el antibiótico. ¿Qué nos dirías de eso? Porque es tremendamente peligroso. Muy peligroso. En el caso de los animales, recordemos que ambos perros y gatos todavía más, esconden las cosas y los signos en su caso, que lo que vemos como síntomas. Los dolores, si algo les cae mal, lo van a esconder además durante un periodo para no verse vulnerables. Entonces todavía tenemos más desventaja en cómo están reaccionando a algo que les demos. No hay recomendación que se pueda dar en internet, eso se los digo con toda claridad. No pidan recomendaciones en internet y si alguien se las da, desconfíen de esa persona que da recomendaciones en el Facebook. La única recomendación tiene que ser llévala al médico veterinario. Se pueden aplicar primeros auxilios en lo que lo llevo al médico veterinario. Se puede dar alguna hidratación, ¿no?, que trate de tomar agua en lo que llego al médico veterinario, pero nada para vomitar. No importa si creemos que se tragó algo y no sabemos si eso al regresar, si lo hacemos vomitar, al regresar va a volver a dañar el esófago, va a ser peor. Entonces, de verdad, nada, hay que ir con el médico veterinario, la automedicación es terrible. La mamá de Zorrito es veterinaria, la doctora Claudia Edwards, y ella misma va con sus amigos médicos veterinarios. Ella no lo trata en casa porque necesita los elementos que están en una clínica para hacer el diagnóstico cuando algo se necesita. Entonces, así de serio es. Porque hay cosas que parecen simples, que para nosotros es, ay, me voy a tomar una aspirina para el dolor de cabeza. Y hay gente que dice, ay, como que tiene fiebrecita el perrito, le voy a dar una aspirina. Y la aspirina los mata. La neumelubrina, que conocemos durante muchas generaciones, es terriblemente tóxica para ellos. Muchos animales han muerto de eso. El ibuprofeno también. El ibuprofeno es terrible. Algunas personas han empezado a reportar que muchos gatos están envenenando con una cosa que se llama minoxidil, que lo contiene la mayor parte de los tratamientos para evitar la caída del cabello. Y es súper tóxico para los gatos, entonces solamente de que el gato te lama el cabello o la cara, si te escurrió un poco o algo así, puede ser. Ay, no, yo verse pensé que se intoxicado. lo daban al gato para que no bote pelo. Y yo dije, ay, no. Para ¿Cómo no van se a quedar hacer calvo el eso? gatito. Y en el caso de los gatos hay muchas cosas que les pueden quedar en la piel y ellos después se limpian. Entonces, también lo que se les agarra, Y en las cuidado. ciudades grandes sucede al revés, pero luego hay muchos médicos veterinarios, por ejemplo, que están especializados en perritos y gatos, y luego si llega alguien que su becerro está mal, que la vaquita está mal, no tienen de repente tanta capacidad para atenderlos, ¿ah? No, por supuesto. No saben, tienes que ir con un especialista en especies. Por ejemplo, De a mí preferencia. mi perico lo llevé y me lo mataron porque no supieron cómo atenderlo. Referenciar, los médicos veterinarios cada vez están más conscientes que deben referenciar con quien sí sabe de lo que están haciendo, porque antes los veíamos como que tenían que atender a todos, pero pensemos que los médicos de humanos atienden a una sola especie y aún así es bien complicado. Sí. Ahora imagínense que el médico veterinario sepa de perros, de gatos, de pericos, de hurones De y de vacas peces. y de todo. No, no se puede. De preferencia perros y gatos, solamente el que atiende perros y gatos, y si es una emergencia puede atenderlo, pero tendrá que referirlo con alguien más. Por ejemplo, si son aves, tienes que ir con un especialista de aves exóticas, de animales exóticos. ¿Y De cuál? preferencia de aves, particularmente
efectivamente ¿Y hay cuántos especialistas en hay puras que aves. sean especialistas de aves? Muy pocos. ¿Dos o tres? En la UNAM hay un hospital completamente para aves. Siempre qué hay. maravilla saberlo. La verdad es que siempre hay, lo que pasa es que son pocos y poco Sí. publicitados. También les digo que tienen que hacer Oye, un poco y si más la por gente eso. necesita un especialista, te puede buscar en tus redes sociales para que tú le puedas recomendar Una también referencia. a alguien que sea de confianza, porque a veces la recomendación también es súper importante, alguien que ya conozca al doctor. Te pueden buscar en Con mucho Instagram. gusto, ahí nos encontramos y le damos la Ahí recomendación están sus correcta. datos. Paco Colmenares y Zorrito Colmenares, ahí están para escucharlos y darles el mejor consejo. The Best Friends MX. Gracias, Paquito. Encantado, Ya como lo saben. siempre. Ellos solamente los tienen a ustedes, no pueden hablar, solamente están esperando que ustedes los lleven al doctor, los cuiden y los amen mucho. Así que este grande consejo. Vámonos a un corte, pero no tardamos nada. Regresamos rápido aquí a Una Mañana Estelar. Volvemos.